3, 2, 1. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro nuevo episodio de Iniciativa Emprendedores. Y aquí estamos con otra nueva tertulia de verano, por así decirlo. Vamos a llamar a estas tertulias de verano porque al fin y al cabo antes hacía directo, ahora ya un poquito menos. Pero después del parón que hemos tenido por exámenes, obviamente no se tiene todo el tiempo del mundo, pues venimos cargaditos de toda la actualidad económica. Y de esto pues que he traído a mi amigo Sergio. ¿Qué tal? Muy buenas, encantado de estar aquí otra vez y a ver qué puedo en este caso aportar. Ahí está, porque ya estuvo el segundo episodio de la segunda temporada, estuvo aquí ya con nosotros y nos habló sobre el mundo cripto. Y hoy pues vamos a hablar un poco más de economía y también de mundo cripto, obviamente, porque van un poquito de la mano. Ahora lo comentaremos, pero al fin y al cabo va a ser una charla, no va a ser tan entrevista como tal, lo otro fue, pero bueno, va a ser una charla. Y bueno, yo creo que para empezar, que menos, que bueno, para quien no te conozca, al menos una carta de presentación tuya de un poco, quién es Sergio para la gente que no te conozca. Pues Sergio en este caso es un chaval que tiene 22 años, lleva ya prácticamente 3 años en lo que es los mercados financieros y sobre todo en el tema de economía y demás muy puesto, porque hace ya 3 años y algo que descubrí el tema del mundo de la economía más a gran escala, me empecé a meter y la verdad que desde entonces no he parado ni pienso parar porque es un mundo muy chulo y que recomiendo a cualquier persona ya, aunque no le guste, simplemente por sus finanzas personales, dominarlas y que no se ven apuros como le está pasando a mucha gente actualmente. Ahí está, y de ahí que vamos a enlazar con esta parte de cómo está la economía actualmente, y ya no solamente el mundo de a pie, sino ya a nivel macro con todo lo que está pasando en Europa, Estados Unidos, lo que es la inflación, en fin, que yo creo que la mayoría de gente ya se está dando cuenta, bueno, no todo el mundo, obviamente, porque bueno, hay de diferentes bandos, pero un poco, sino comentando un poco y aportar tu opinión sobre cómo está viendo la economía actualmente. Pues a ver, en este caso, el problema que hay que para no caer en una crisis en 2020, cuando fue el inicio del COVID, se generó demasiado dinero de la nada. ¿Y qué pasa? Que no se cesó de hacer hasta prácticamente mediados de 2021. Y eso ha hecho que ahora estemos viendo unas tasas de inflación desmedidas que no se habían visto en 40 y 50 años, y eso que, por ejemplo, el IPC estadounidense se mide de forma diferente desde hace ya como 25 años más o menos, que cambió el modo de medirse. Si midiésemos el IPC estadounidense de la misma fórmula que se medía antiguamente, estaríamos hablando de un 16%. En vez de un 9,1% que hay actualmente. Yo eso no sabía, o sea, que había cambiado el método de medición. Sí, correcto. Creo que fue en el año 93-94 cambiaron la forma de medir el IPC estadounidense por el tema de los consumibles y no consumibles y demás. Porque, bueno, hicieron algo raro, por así decirlo, más que nada porque en esa época se les fue un poco de las manos también con el tema de cuando salieron del patrón oro, etcétera, etcétera, y al final decidieron, creo que eran los productos no agrícolas y demás, dividirlos para así hacer diferentes IPCs. Sí. Pero si midiésemos, por así decirlo, el IPC de la misma manera que en los años 90 y anteriormente, estaríamos hablando de un 16%. Tela. Pero bueno. Y es la cosa, o sea, lo que os he comentado de que después, o sea, durante el coronavirus y después también, pues se imprimió dinero, por así decirlo, de la nada. Y que creo que recordar las cifras que hablaban de en torno a un 80% de los dólares actuales que se han impreso, o sea, rodando eso. Sí, sinceramente no sabe decírtelo porque hay distintas gráficas y demás, pero por lo menos rondará mínimo un 40-50% seguro. Es que claro, porque eran trillones, pero una salvajada. Pero, o sea, ¿trillones americanos o de los europeos? Sí, estadounidenses. Vale, estadounidenses. Que son ahí diferentes. Pero bueno. Correcto.
pero que lo mismo que hizo la Reserva Federal está haciendo la Unión Europea con el Banco Central Europeo. Y el problema que tenemos es una moneda más débil y encima, en este caso, no hemos aprendido de lo que hizo la Reserva Federal, que se retrasó mucho. Primero imprimió demasiado y después se retrasó mucho subiendo las tasas de interés. Porque la inflación era transitoria. Es transitoria, todo es transitorio. Y al final, nosotros, que la Reserva Federal ahora en julio seguramente suba 0,75 o un punto básico entero otra vez de golpe. Hablan un punto y esa sería la mayor subida de tipo de interés de la historia. Sí. Y estamos hablando de colocarlo prácticamente en las tasas de interés en 3 puntos básicos. En cuestión de 3 meses. O sea, bueno, y eso contando 2 meses, que es 2 puntos básicos. Prácticamente, 1,75. Sí. Porque además la anterior subida de tipos no ha servido para absolutamente nada porque hemos visto esperaban un IPC de un 8,8% que ya era mayor que el mes anterior, pero es que encima lo ha superado en un 9,1%. O sea, es que dices, no han dado con ninguna tecla acertada. Y todas las previsiones apuntaban a eso, pero siempre lo ha superado. Entonces, claro, nuevamente, sigo también a un youtuber que también se pone de esto, no sé si lo conoces, Diario Cristo, que también habla del mercado tradicional. Sí. Y eso, habla de ese IPC, que normalmente cuando es más bajo de esa previsión, normalmente recuperan los mercados y demás. Pero es la cosa, llevamos yo diría que desde marzo, sin que la hayan clavado. O sea, todo es más de lo que se esperaba. Correcto. Es que además les ha pillado el toro, nunca mejor dicho, y encima no te van subiendo las tasas en plan, entre comillas, a lo loco, que no es a lo loco, es que si no ya apaga ya, ¿no? Pero dices, ahora te toca pisar el acelerador de más, contraer la economía de forma muy salvaje y generar prácticamente una recesión tú solo por no haber establecido los tiempos bien. La cosa es que eso lo tendrían que haber visto venir, porque también he visto vídeos de Juan Ramón Rayo de por qué se estaba devaluando el euro, y era también porque las importaciones que estaba haciendo Europa está importando ahora mismo más de lo que está exportando. Por lo tanto, toda esa inversión que normalmente solía tener, ahora mismo ya no la tiene, y de ahí que se está devaluando el euro con respecto a otras divisas, como el franco suizo, por ejemplo, también el dólar, ahí la paridad que está viendo ahora. De hecho, creo que ha superado, o sea, hubo un mechazo ahí tímido. Sí, ayer hubo un momento que se perdió la paridad y el euro valía menos que el dólar. Sí, ahora estamos entrando ahí a 0,99 más o menos, pero es la cosa que yo, claro, como todo, o sea, somos jóvenes y al fin y al cabo no hemos visto una recesión de este tipo, de decir, ostras, el euro vale menos que el dólar, y es la cosa, es como que nos estamos enfrentando ahora mismo en un panorama que no habíamos visto, al menos los jóvenes, ya no sé, pero es la cosa, al menos deberían haber estado viendo una estrategia, viendo de que toda esa inversión y todas esas importaciones ya iban a dar lugar a que la moneda del euro se empezara a devaluar. Pero es que, en fin, no sé, el Banco Europeo la verdad es que está planeando. Sí, porque además tenemos un problema muy grave, que tenemos a Europa, por un lado, dividida. Porque unos quieren tomar un rumbo, otros quieren tomar otro rumbo, y aquí no se centra en ninguno. Es decir, esto es lo que hay que hacer y punto. Y encima tenemos dentro de Europa países como España, Italia, que están con las primas de riesgo disparadas aún sin subir las tasas de interés, y que en el momento en el que hagan con el grifo cierren, automáticamente entran en quiebra. Y una vez entre un país de la Unión Europea en quiebra, automáticamente pasa al resto, porque eso es lo malo, que va a hacer un efecto contagio. Sí. Con lo cual el panorama no pinta nada bien para el euro, porque encima tenemos la guerra que no es por la inflación, que el problema es que estamos... Sí, lo está agravando más, pero es que encima todas las medidas que se están tomando contra Rusia repercuten más a Europa que a Rusia.
Porque si encima miramos el gráfico del euro y el rublo ruso, el euro frente al rublo se ha devaluado un 40% a día de hoy. Sí. Eso... O sea, es que es una auténtica salvajada. A quien se lo digas. Y dices, no. Es la cosa, ahora mismo pues toda la gente cree que todos estos problemas vienen desencadenados también por la guerra, pero al fin y al cabo es eso, el desencadenante que ha hecho que todo se dispare y demás, pero ya la economía estaba mal. Otra cosa es que no lo viéramos de la forma en la que están enseñando pues todos los medios de comunicación, como están viendo ahora. Pero es la cosa, la economía antes ya estaba mal. Y es lo que tú has dicho también, que Europa está dividida en sí y que ahora mismo España, con la prima de riesgo, cuando el Banco Europeo, que ya ha avisado de que va a quitar lo que es la compra de deuda pública, yo no sé en qué situación nos vamos a esperar aquí en España, al menos. No, aquí en España va a ser la situación muy negativa. O sea, es que llega un momento que dices, yo ya no fuera de política, ya me digo a izquierdas que derechas, dices, está llegando un momento que llevamos 3 años con subidas de impuestos hacia el sector privado, que al final es el que mantiene todo, y nos estamos quedando sin tejido productivo, y a la que nos demos cuenta, una vez nos quiten las ayudas, ese tejido productivo ya nos produce lo suficiente como hay de gasto en el sector público. Y esto es como todo. El Estado al final es una casa. Si tú en una casa gastas continuamente mucho más de lo que ingresas, al final pierdes la casa. Pues, y encima, como miré hace cosas de un mes o así, que España lleva 15 años sin generar un euro de beneficio. Y hay empresas públicas estilo Correos que la idea es no perder 100 millones. O sea, creo que este año o este trimestre ha sido el primero que ha generado beneficios, pero lleva años y años que dicen están perdiendo dinero, y la idea que pone el gobierno para, en fin, que el objetivo del gobierno para el correo es no perder 100 millones. Es como, pues así cualquier dinero público, pues claro, a regalárselo. Correcto, porque eso cualquier empresa que digas, por muy bien que se la haya montado y tenga presupuesto de sobra para estar los primeros años, como se suele decir, de evolución en pérdidas, dices, es que al segundo o tercer año que pierdes 100 millones, te arruinas. Y llevamos así apuntando a correos ya 8 o 9 años con pérdidas de 200, 300 millones de euros anuales, y dices, pues nada, como si no hubiese empresas privadas de paquetería que te pudiesen solventar eso perfectamente. Ahí está, pero llega un momento... al fin y al cabo, que claro, la gente no entiende en sí lo que es yo creo que el concepto o sea, todo va por educación financiera, pero obviamente ya el tema de lo público y lo privado, a una gente que no está muy metido en el tema, es como no se lo preguntes porque no sabes por dónde te va a salir, y lo mismo te dice que no lo entiende. Esa parte no lo entiende, y menos, vamos, si tú le pones que te explique lo que es la inflación, pues te va a decir por lo que ha hecho que la guerra de Rusia. Sí. O sea, te lo van a decir así, y es como, bueno, pues el mercado está subiendo, o sea, los precios están subiendo por Rusia. Y digo, ya, pero también está subiendo precisamente porque había más dinero y tu dinero se está devaluando. Lo que pasa es que y es un problema también por el Estado, porque está cogiendo más poder precisamente de eso, y en la época de crisis el Estado coge más poder, y el votante medio que quiere que el Estado le recoja de las miserias, pues, en fin, lo quiere salvar vidas, para lo que no le ha salvado la propia persona. Sí, como estas últimas medidas de poner impuestos a los bancos y a las eléctricas, que dices, sí, tú le subes los impuestos, pero eso al final... la eléctrica y el banco quieren el mismo beneficio, con lo cual, ¿qué va a hacer? Aumentar, en este caso, sus ingresos. Claro. ¿Cómo lo va a hacer? Al final va a repercutir en el cliente. O sea, el cliente va a acabar pagando más para que tú puedas cobrar esos impuestos. Y después, para callarte, te doy un bono de ayuda de no sé qué, para callarte la boca y decir, oh, qué bueno, ¿eh? O sea, me robas por un lado y me das por otro. O sea, te estoy dando mi cartera, pero me das una parte. O sea, al final esto es sin sentido. Ahí está, te parto la pierna, pero luego te doy las muletas de regalo. Digo, mira, aquí para que puedas andar, no. Pero ya te he roto la pierna, ¿vale? Sí. El problema que tenemos aquí en España es que la gente,
como llevamos 15 años a base de deuda, pues claro, la gente se piensa que España genera o yo qué quieres que te diga, o sea, pero dices, en el momento que empiecen a darse cuenta que España actualmente está en el top de países con mayor inflación en el mundo, que estamos bueno, realmente estamos en una quiebra técnica, porque si no fuese por lo que nos están comprando, estamos en quiebra. Claro. Dices, en el momento que llegue a decir el Banco Central Europeo deja de comprar, es que nos vamos a pegar una hostia. Bueno, se van a pegar una hostia muchos, porque encima el otro día me estuve mirando el podcast de Rayo contra el comunista el chaval. No sí, que estuvo en el especial de White Project, ¿no? Sí, correcto. Sí. Me lo estuve mirando y aquel tenía buenas ideas y todo lo que tú quieras, pero es que eran eso, ideas, porque después Rayo le preguntaba a lo productivo y no, es que mi idea, sí, vale, vamos a centrarnos en lo óptimo. A día de hoy tú no puedes tener una organización como un Estado que reparta por igual, porque si no, el que quiera hacer más dejará de hacer más, con lo cual desincentivas el esfuerzo y al final es lo mismo de siempre, porque el que trabaja 10 horas va a cobrar igual que el que hace 5 horas o ninguna, es que no tiene sentido. Si la cosa es que da igual, porque cualquier ideología va a tener siempre su idea y siempre va a tener su excusa de decir sí, pero es que esto funciona en el otro lado, pero es que claro, a lo mejor lo del otro lado es así porque no funciona en otro lado, es que el liberalismo no ha funcionado, es que el capitalismo allí no es capitalismo, es que es socialismo, pero claro, así es como que todavía sigue habiendo terraplanistas y es como, ostras, yo creo que más o menos así, o sea, el debate siempre va a existir porque va a haber gente de los dos bandos, tanto que piense que la Tierra es esférica y que la Tierra es plana, pues así yo creo que va a ser con todo, y obviamente hay de todo el mundo, pero que sí o sí, en parte también creo que es porque no se explica tan, o sea, para que la gente de a pie lo entienda. Porque a lo mejor tú en los medios de comunicación ves déficit, deuda pública, Producto Interior Bruto. Por lo mejor eso, a la gente, si tú le dices, oye, que el Estado está gastando, bueno, y da igual, porque si tú le dices ayuda y el Estado, si al fin y al cabo da igual, me estoy dando cuenta ya hasta yo solo, digo, es que... Sí. No, pero es que si te das cuenta, mucha gente prefiere la ignorancia de ahora y comerse el marrón en el futuro a decir, coño, voy a preocuparme por aprender un poquito y por lo menos salvarme el culo, o a la hora de ya no votar, porque yo por ejemplo no estoy muy a favor de este sistema que hay, pero dices, coño, a la hora de, por ejemplo, votar al menos malo o querer encauzar a la población hacia otro lado, por así decirlo, no sé, dar batalla cultural en sí. Sí, pero la batalla cultural se hace aportando bonos de 200 euros para comprar, en fin, a los jóvenes, para aportar cultura, para que vayan al teatro y todas esas cosas. O sea, para eso son los bonos culturales, porque hay que hacer cultura de esa parte. Y que, obviamente, todo va para esos jóvenes que luego van a tener sus preciadas pensiones, porque con este sistema de reparto es excelente y es súper sostenible, porque desde luego que las personas de ahora, trabajadores, van a tener la pensión, eso está súper claro, vamos, y eso, vamos, el pensionista de ahora que está votando y demás, vota su pensión, la del hijo no la está votando. Ya, oh, sí, eso está clarísimo. Ahora mismo el pensamiento es súper cortoplacista, pero es que encima, el otro día, por ejemplo, llega un hombre y me dice, tú sigues trabajando que a lo mejor tendría 45 o no llega a 50, ¿qué me tienes que pagar a mí la pensión? O sea, ya estoy con la mentalidad de que yo te tengo que pagar la pensión, o sea, y estoy seguro que esa persona no ha sido capaz de mirar las cifras reales de los pensionistas y trabajadores que va a haber dentro de 5 o 10 años, y que eso va a ser insostenible. O sea, o le quitas un 90% al que trabaja para dárselo al pensionista, o es que no hay manera. O sea, yo creo que el problema real es que esa persona sabe que necesitan más trabajadores para pagar la pensión futura suya, pero no sabe en sí el sistema como, o sea, o no se ha dado cuenta realmente de cómo funciona el sistema, porque es como otra, eso han estado después para colapsar. Porque... Sí, como todo sistema piramidal. Exactamente, el mayor esquema Ponzi es el sistema de pensiones. Pero
fin, el problema futuro del votante, o sea, del político medio ahora mismo. Y... Sí, pero el político al final lo hace, ¿por qué? Porque si reforma el tema de las pensiones, sabe que votos no va a tener. Con lo cual, otros 4 años que está fuera del poder. Por muy bien que lo haga, porque creo que, no sé si fue Portugal, sí, creo que fue Portugal, que la derecha retocó el tema de las pensiones y demás, y se quedaron fuera, pero a día de hoy Portugal ha evolucionado muchísimo económicamente. Porque si no recuerdo mal, en 2012-2013 estaba como nosotros en plan al borde de la quiebra y demás. Como nosotros y Grecia, que estaba muy, muy al límite. Y sin embargo, en los últimos años se empiezan a escuchar maravillas y eso que a día de hoy están gobernando la izquierda. Sí, sí. Que ya no eso, es una izquierda más abierta a decir, coño, ¿qué necesito? Coño, dinero. ¿Quién tiene dinero? Los inversores. Coño, pues voy a traer inversores. O sea, dentro de cabe es una izquierda que tú dices, tiene cabeza. Sí, o sea, es que es lo que debería de ser. Tú como Estado, si no generas nada, coño, ¿qué me interesa generar? Pues coño, voy a traer a la gente que genere, voy a dejar de cargármelos. Si aquí en España se los están comiendo, coño, voy a bajar un poquito la presión fiscal y ya verás cómo me traigo a todos los españoles. Y así está pasando. Entre Andorra y Portugal, españoles. Y bueno, y lo que dentro del cabe está también ahí la parte de dónde te vas, si a Andorra o a Portugal, de oye, hago obviamente las partes de ilusión fiscal, de que puedes formar una empresa siendo residente en Portugal, pero también haciendo tu empresa, en fin, las cosas dentro de la ley, pero que también son posibles. Y hay mucha gente que, vamos, a Cristo Spain, supongo que la habrá visto. Es la cosa, hay mucha gente que se jubila en Portugal. España, toda la jubilación la pasa a Portugal. Y yo creo que si la gente ya está viendo, obviamente, la que tiene patrimonio, la que se da cuenta de que aquí, con el patrimonio que tienes, pues te hablan y demás, en la jubilación y demás, dices, oye, me renta más a estar a un paso, ya tú, de Extremadura o de Huelva, a estar a un paso en Portugal, y encima que tienes playa, o sea, si tienes las dos opciones. Si te gusta la montaña, te vas a Andorra y la tranquilidad, y si te gusta la playa, tienes Portugal. Además, de verdad, que encima son climas que dices, si me gusta montaña, que si en invierno me gusta el tema de esquiar y demás. Andorra, putísima madre en todos los sentidos, porque encima te encuentras con gente con el mismo tipo de mentalidad, que al final también te ayuda a crecer. Como emprendedor, muchas veces buscamos eso, gente que estamos en la misma sintonía y dices, coño, esta persona, a tenerla al lado, me ayuda a ver diferentes puntos de vista o a montar cualquier proyecto, etcétera. Pero con la gente, entre comillas, común que vemos a día de hoy en España, es muy difícil encontrar gente así. Por eso, principalmente también la gente se va a Andorra por eso, por el ecosistema que está formando ahí, y el un poco eso de sentir apoyo, cosa que en España pues no tiene ese apoyo que se requiere y que se necesita al menos para decir, oye, al menos, o sea, porque es la cosa, escalar quizá en España más o menos depende, con la subvención obviamente te dan eso, pero es la cosa, luego te matan a sablazos cuando quieres crecer, realmente. Entonces sí, es como todo, pero en fin, un poco eso, o sea, de tema de economía ya sabemos que está muy negro. Así que bueno, pasamos ya al mercado también más de inversión, mercado tradicional, mercado de criptomonedas y demás. Ya sabemos que más o menos el tema de ahora mismo está el tema de Bitcoin, el mercado tradicional está con los tipos de interés que más o menos van ahí. Y eso, como, porque vamos, obviamente la oportunidad ahora mismo de invertir para tener una rentabilidad y tener un ahorro que a largo plazo se pueda tener mucha más, una jubilación, al fin y al cabo, un plan de ahorro, yo creo que es una gran oportunidad, pero al fin y al cabo es como todo, hace falta conocer y en fin, que mucha gente ya se está dando cuenta de eso, de que no todo era oro lo que reluce, de la rentabilidad al fin y al cabo del mercado de cripto, y ya está un poco así. Entonces, ¿cómo ves tú el panorama de aquí a
no sé, 5 años de todo el mercado, lo que es de inversión y mercado de cripto en general? A ver, empecemos. Primero, el tema de las principales bolsas, que son las americanas, yo las veo aún con caída, más que nada porque aún tenemos que pasar el tema de la inflación y subida de tipos de interés, ya que muchas, por ejemplo, sobre todo el Nasdaq, que es el índice que más ha sufrido, muchas de sus empresas son pequeñas y muy endeudadas. ¿Cuáles de ellas se van a salvar? Que muchas veces se habla de cuántas criptos van a aguantar este cripto invierno, pero realmente las empresas growth, de crecimiento, están exactamente igual, muchas endeudadas hasta las trancas y con unos tipos de interés altos y con deudas a devolver. Hay que ver cuáles aguantan, pero la verdad que lo que hay que hacer ahora mismo es, si tú tienes ahorros en euros, ¿por qué no coger y, primero, como comento en mi perfil varias veces, rublo ruso, franco suizo o dólar? Y por otro lado, si quieres ir poniendo dinero ya en el mercado y demás, empresas más tranquilas, como pueden ser Apple, Amazon, que sabes que tienen un cash flow muy bueno y caja para aguantar una buena crisis durante un tiempo largo, esas, si quieres ir más tranquilo, que puedes hacer una organización de cartera y decir un gran porcentaje de mi portfolio a esa parte, y después a empresas growth que te puedan gustar los números de crecimiento y demás. Ahora hay una oportunidad muy interesante, porque igual que en 2020 hay algunas que se hicieron por 1000 de empresas growth, va a llegar un momento que la crisis finalice, o sea, esto no va a ser eterno. Y de aquí a para 2024 mediados, yo creo que el Nasdaq seguramente vuelva a tirar, porque como tiene correlación con el Bitcoin, y el Bitcoin empieza también el tema del halving, y en cada proceso de halving ya sabemos lo que, bueno, hemos visto ya 3 o 4 veces lo que ha pasado, que estas subidas exponenciales, creo que ahí va a empezar a recuperar el mercado. De momento yo creo que seguiremos bajistas o incluso laterales durante todo el año que viene, hasta que veamos el proceso ese de subida. Pero a día de hoy es mucha mejor compra de hace un año o 2. Bueno, hace 2 a finales de 2020 o lo que es el periodo de 2021, es un periodo muy malo para comprar porque estaba todo muy subido. Pero claro, el FOMO era lo que pasaba. Que de hecho la antigua charla que tuvimos es cuando Bitcoin estaba a 30k, que la gente estaba que sí, que no, y al final subió, que es lo que comentábamos, que aún no había terminado el ciclo, pero no vimos, por ejemplo, el último impulso alcista que normalmente tenía Bitcoin conforme estaba todo a nivel macroeconómico. Sí. Pero en los mercados, o sea, la gente que se alegró, por ejemplo, de que Bitcoin haya caído tanto, es la misma gente que o bien no estaba invertida y tenía euros, todos sus ahorros, que ha perdido un 20 y tantos % en cuestión de 2 años frente al dólar, solo frente al dólar, porque si estamos hablando contra el rublo o contra el franco, ha perdido mucho más, y estamos hablando de que el propio dólar se ha devaluado 10% en un solo año a causa de la inflación, y el euro ha perdido un 20% frente al dólar. O sea, estamos hablando de un 30% de poder adquisitivo si empezamos a calcular como mínimo. Sí. Y te estás riendo tú de las personas que se han podido quedar atrapadas en Bitcoin o en empresas, cuando realmente esas personas pueden recuperar ese dinero antes o después. El mercado tiende a recuperar. Ahora estamos en un invierno y volverá a haber otro verano como hace un año y medio, con lo cual es cuestión de tiempo, simplemente paciencia y seguir haciendo las cosas bien. Que el que se quedó atrapado debería de seguir, en este caso, si tiene ingresos y tiene capacidad de ahorro, seguir invirtiendo en los productos que invirtió. Bueno, si son activos como Dios manda, no me digas son cripto memes, por así decirlo, de criptos, pero decir, sigo bajando la posición media, y cuando llegue a mi punto de compra yo ya estaré en beneficios, y así cuando vuelva a subir saco beneficios, y cuando vuelva a caer, que vamos, que es un proceso normal. Pero ¿qué dices? Que simplemente por ahorrar en euros estés perdiendo la capacidad
de todo, porque es que ves a día de hoy a las personas, bueno, en muchas familias ya, que dices, es que las ves que están recortando ya por todos los lados. Dices, y es que aún no llega la crisis, porque dices, coño, es que aún tiene que explotar la burbuja inmobiliaria. O sea, estamos entrando en lo que es la recesión y estamos viendo ya, en fin, que se avecina. Lo que pasa es que eso, no llegaremos a darnos cuenta de lo realmente que es el hostiazo que nos estamos pegando. Y es como todo, o sea, hay lo que está entrando en esta crisis, hay muchas empresas que van a quebrar, van a seguir quebrando, muchos inversores que también van a perder parte de su inversión y o sea, y también otras empresas que van a, en estos periodos de, digamos así, de incertidumbre, de tener que afrontarse, también van a tener mucho potencial de crecimiento, pero al fin y al cabo en todas estas crisis es como todo, hay periodos que tienes que pasarlos y al fin y al cabo de aquí a 2 años, que más o menos es lo que se espera, de que esta crisis mínimo va a ser como mucho 2 años, o sea, como mínimo, y luego de ahí a recuperarse, pero claro, es como todo, ya los mercados, el tema de los inmuebles todavía que tiene que caer porque no ha caído todavía, el mercado de... Correcto, porque si no comparamos cualquier gráfica de cómo ha evolucionado los sueldos y cómo ha evolucionado el tema del precio de las viviendas, vemos que no guarda correlación y ya pasó lo mismo en 2007-2008 cuando estalló la anterior burbuja y ahora esta vez va a ser la última burbuja que estalle porque en el anterior sí que fue la inmobiliaria como tal la que pegó primero el boom, pero aquí vamos a ver cómo va a reventar última y la gente no está preparada porque la persona que tenga un tipo variable de hipoteca para cuando empiezan a subir las tasas de interés en Europa es que se va a cagar. Claro. Es que sin subir las tasas, el Euribor ya te ha subido prácticamente un 0,75, un 0,80%, que estamos hablando de que son 100 euros mínimo por letra. Es que es una barbaridad. Claro, entre que la gente no va a tener liquidez, porque el dinero va a caer cada vez menos, va a tener que afrontar otras cosas y que obviamente, ¿quién va a comprar una casa? Es que todo va a ser alquiler, prácticamente. Uh-huh. Y en la cosa Sí. no va a haber hipotecas por el tema de los tipos de interés, o sea, es que va a ser eso, va a caer y también es una oportunidad para la gente después de un tiempo que tenga liquidez y que vaya ahorrando en lo que es ahora y que tenga dentro de cabe unos ahorros considerables y digan, oye, me puedo hipotecar cuando ya lleve el momento, que es una buena opción aparte de ya lo que es la inversión en bolsa. Correcto, dentro de lo que cabe suena mal, pero de las desgracias ajenas te puedes, entre comillas, aprovechar porque va a haber gente, es que la gente no es consciente aún de que van a perder mucho su empleo porque no van a poder mantenerlos. Y ya no me refiero simplemente al sector privado, el sector público no va a poder aguantar ese nivel de endeudamiento en cuanto corten el grifo y va a haber despidos por todos lados. Y no se va a salvar, es que no se va a salvar ni uno. Y claro, estamos viendo que en este caso el sector público tiene un nivel de vida mucho más elevado que el sector privado, porque claro, como se endeudan, se les ayuda a pagar más realmente. Y dices, esa persona no es consciente que se va a quedar en la calle, encima el paro se lo darán como se lo darán si se lo pueden dar, y tiene que pagar una hipoteca y es capaz esa persona de tener los mínimos ahorros o sus ahorros haberse devaluado tanto que cuando tira a hacer frente diga, hostia, oye, yo estoy en la calle, mi marido también, tengo 2 hijos que mantener, toca mal vender la casa porque encima te tocará mal vender la casa porque te entrarán las prisas. Sí. Y claro, ahí surgirán las oportunidades de el que ha sido paciente y ha tenido cabeza decir, pues me compro una pedazo de casa que sí, que a un tipo fijo, por ejemplo, algo más alto que de normal, pero escucha, que me ha salido una ganga y a tomar por saco. Claro. Y bueno, eso es lo mejor. Al fin y al cabo, dentro del cabe es una de las opciones que todos los inversores miran, el tema de los bienes raíces, aparte de la inversión en bolsa. Y oye, si en esta época de crisis al fin y al cabo te puedes aprovechar de esos chollos, pues al fin y al cabo el inversor es inteligente y también es capaz de hacer eso. Y ya vamos a pasar al tema cripto real, más profundo. Y
te quería preguntar, porque el tema de las crisis y de que obviamente ya se está viendo de que hay que tener una estrategia clara de lo que hay que seguir, de seguir aumentando la liquidez para ahorrar y demás, para esa inversión. ¿Qué concepto, o sea, qué significa para ti holdear? Y ahora te explico por qué la pregunta. Holdear en este caso es, independientemente de conforme esté el mercado, yo hacer una compra a muy largo plazo. O sea, yo por ejemplo tengo parte de mi portfolio a muy largo plazo y me da igual que hoy, por ejemplo, lo que es Bitcoin o Amazon paga un 80% menos de lo que valía, porque mi idea es mantener, por ejemplo, de aquí a 2030, por ponerte un ejemplo. Eso es hold. Después están las operaciones que hagas independientemente de day trading, swing, etc. Pero para holdear es eso, que se olviden. Y lo malo que tiene es que la gente que holdea con todo su capital o portfolio y no tiene otra fuente de ingresos, que se pensaba que se iba a hacer rico. Ahí está el problema. Pero eso es hold de toda la vida. Es que, claro, yo viendo mucha gente, sobre todo el youtuber que te he comentado, Diario Cristo, es que llama, o sea, obviamente holdear eso a largo plazo, pero sobre todo también siguiendo una estrategia de lo que es, oye, yo holdeo, pero tampoco soy tonto, de decir, oye, holdear es aguantar cuando el mercado está bajo, pero siguiendo una estrategia de decir, oye, cuando yo tengo el precio promedio muy bueno y está por encima, tomar ganancias y decir, oye, que esa liquidez cuando el mercado estaba arriba, ojalá haberla tomado porque estaba ganando dinero. Y esa parte de holdear es decir, oye, holdear también es holdear obviamente a largo plazo cuando está en pérdida, y al fin y al cabo siguiendo una estrategia de decir, oye, a lo mejor esa inversión, si estoy ganando dinero, pues recojo ganancias y eso lo invierto en otro tipo de inversión, como puede ser los bienes raíces. Al fin y al cabo sí que es verdad que el tema de ese holdeo es como, ostras, no, lo he visto diferente de decir, oye, holdear pero también siguiendo una estrategia, que eso es, creo, lo que mucha gente no está siguiendo, lo que es teniendo una estrategia propia. Eso como tal sería hold más acumulación, que en este caso se utiliza mucho la estrategia esa para, por ejemplo, activos como Bitcoin o Ethereum, en el cual tú estás holdeando, como dices tú, y vas tomando parciales cuando está ya el precio por medio X porcentaje por encima, y vuelves a comprar cuando el precio por medio vuelve a estar muy por debajo del precio que tú tenías inicialmente, que eso sería muy bueno. O sea, es una estrategia, entre comillas, sencilla, que se puede hacer para largo plazo si tienes algo de cabeza, porque, por ejemplo, podrías haber vendido 60 y tantos mil, claro, y de esos 60 y tantos mil haber recomprado. Por ejemplo, vendes un 20% del portfolio en esa cantidad y ese 20% a día de hoy serían 40 o 60% si hubiese recomprado a estas alturas, que incluso puede quedar más, que cuidado que conforme está el panorama pinta mal. Esa es otra pregunta que te quiero hacer, y es, ¿tú crees que el mercado cripto ha subido tanto realmente porque había una adopción real o por la impresión de dinero que se hizo tan desmesurada y que la gente tenía tanto capital que tenía que invertirlo? A ver, es verdad que ha habido adopción, pero considero que no tanta. O sea, ya no simplemente Bitcoin. Ves cualquier índice americano y estaban disparados. O sea, es que eran gráficas en vertical. Sí. Con lo cual, entre comillas, se han creado mini burbujas por todo ese dinero que la gente le quemaba en las manos y ha ido metiendo en los mercados. De hecho, la propia Fed inyectaba dinero, o sea, capital en los mercados. Con lo cual, es lo que hemos visto. Que a largo plazo va a seguir subiendo, que ahora mismo, si sacamos los cálculos, el Bitcoin, el precio de unidad real, creo que estaba rondando los 40-42 mil por el tema de usuarios, precio, cantidad que hay en circulación. Sí, pero a día de hoy es tranquilamente acumular, y si baja más, por ejemplo, que yo no descarto verlo en 14 o en 10 mil. O sea, eso hay que tenerlo claro, que hay gente que ya la ves muy loca, porque creo que fue, no haría ni un mes que cuando tocamos los 18-19K por primera vez, la gente se empezó a apalancar y fue uno de los días de más liquidaciones que hubo, porque la gente
metió largos y hizo el mercado. Venga, adiós, todo para abajo. Es que es la cosa, toda la manipulación, al ser un mercado tan nuevo y que tiene poca capitalización con respecto a las bolsas tradicionales, obviamente va con eso. Y es un poco esa parte de decir, yo últimamente he estado escéptico en ese sentido por decir, oye, es que Bitcoin y el mercado de las criptomonedas no ha vivido una crisis macroeconómica como la que estamos viendo ahora. Entonces ahí está un poco esa duda de decir, oye, realmente claro, luego me doy cuenta de decir, es que esta es la mente de un inversor, no la mente de un desarrollador de dice, oye, es que la propia tecnología de blockchain, ahí está. La mentalidad de inversor de decir, oye, es que el mercado cripto no ha vivido una crisis macroeconómica como la que estamos viendo, pero a temas de mentalidad de desarrollador de decir, es que la tecnología blockchain, que es la que se fundamenta todo esto, es el futuro y al fin y al cabo es lo que va a sustentar que haya más adopción en un futuro. Yo es que me he dado cuenta, por así decirlo, de que Bitcoin, por así decirlo, mucha gente decía que el año pasado que igual por el tema de adopción de empresas, incluso algún país como El Salvador, que El Salvador ya ves tú qué país es, pero bueno, no podía haber cripto invierno, pero realmente si nos fijamos la economía es cíclica, tiene sus tiempos de bonanza y sus tiempos de, en este caso, como llamamos invierno, o sea, tenemos el verano, invierno, tenemos las estaciones, por así decirlo, del año representadas en un ciclo económico. Y si nos fijamos en lo que hace Bitcoin durante el halving, tiene su primavera que empieza a subir, su verano y ya empieza lo que es el otoño e invierno, lo sigue a rajatabla. Y ahora porque estamos viviendo en este caso la crisis inflacionaria y económica que está a día de hoy, pero si nos fijamos en 2018-2019 hizo exactamente lo mismo y no había una crisis de estas características. Sí, estaba el tema de los tratados comerciales de USA y China y demás mareando constantemente, pero no había nada de decir, coño, que está el medio mundo arruinándose. Y si nos vamos ya a lo que es la parte de 2014, 2015, etcétera, pasa exactamente lo mismo. No había ningún evento que tal y se fue para abajo. Porque realmente, si nos fuésemos cara a lo que es eventualidades macroeconómicas, en 2012, 2013, que es cuando ocurrió el primer halving, que es la primera subida que tuvo así más o menos fuerte, fue cuando aún en Europa estábamos jodidos de que no sabíamos cómo iba España, Portugal y Grecia a salir de ahí. Sí, de la primera de riesgo. Y eso todo. Correcto, que estábamos en un periodo jodido y Bitcoin seguía su bola, que sí, que era menos conocido y tenía pero siguió un ciclo, completó ese ciclo, llegó el invierno. Después del invierno empezó la primavera y realmente, si te fijas, lo sigue perfectamente. ¿Cuándo se acabará el invierno o dónde tiene el fondo el invierno? No lo sé, no voy a jugar aquí a predecirlo, pero de momento parece que no hay suelo, que hay rebotes fuertes que se pueden aprovechar para hacer trading, porque es una época muy buena, pero sin prisa ninguna. Mientras haya rango hay buena oportunidad, sobre todo del trading, y al fin y al cabo, eso, viendo el panorama macroeconómico, vamos a estar más o menos así, incluso más abajo, hasta cuando ya, porque ya ha quebrado Celsius y alguna otra tiene que quebrar y demás, pero al fin y al cabo se está viviendo más o menos lo que el mercado tradicional hizo en el 2008, es decir, oye, algunas empresas están quebrando, pues más o menos está pasando más o menos lo mismo, es decir, oye, las empresas están quebrando, las deudas ya de las liquidaciones, de esos préstamos que cuando estaban arriba y demás, de todos los inversores, pues al fin y al cabo ya se está viendo eso de decir, oye, ya está pasando cosas de decir, oye, estamos al menos sufriendo. Otra cosa es, de ahí a luego otra, de cuándo se recupera, no lo sabemos, pero ahí también está la historia de la ultra, de decir, cuando todas estas, como los margin call, no me sale ahora, todas las instituciones empiezan a acumular y empiezan a subir el precio, para cuando todas esas liquidaciones quieran limpiarlas, por así decirlo, pues ya ahí se lavan ellos las manos, se quitan del mercado y al fin y al cabo luego ya estampan el precio. Sí, lo vamos a ver constantemente porque la gente no aprende.
O sea, porque encima se meten unos apalancamientos que no son normales, que ves cada uno por ahí por 50 muchas veces que dices, ¿dónde vas? Dices, que no te va a salir. O sea, es que no, la gente está muy pinzada y se piensa que esto es un gambling puro y duro, que esto hay que llevar una estrategia. Y realmente si inviertes con cabeza, no hace falta que saques una rentabilidad anual de un 1000% para hacerte millonario en 3 años. Pero si sacas un 10% durante 20 años, tú a los 40, 45 ya tienes la vida más que solucionada. Eso, hombre, lo tienes bastante bien, porque si tienes una rentabilidad de ese tipo y oye, tienes ciertos ahorros que tú dices, joder, me lo has administrado bien, conforme eso vaya siguiendo el curso propio de la economía, y todo eso ya tú te pones con un colchón bastante considerable a decir, oye, pues con 40 años tengo bastante bien mi ahorro y puedo hacer mi vida más o menos tranquila. Sí, porque además el problema que hubo en 2020 y 2021 es que la gente se olvidó del efecto del interés compuesto y solo pensaba en pelotazos. Sí. Pelotazo por aquí, pelotazo por allá. Y al final era en plan que Dogecoin era buen proyecto y dices, ¿de dónde? ¿Por qué? La historia es que es jodido, pero Dogecoin, con esto de Elon Musk, de que se puede... probablemente pueda ser la meme coin que pueda tener un fundamental dentro de lo que se considera fundamental, sí. Pero es lo jodido que a lo mejor incluso haya que darle un poquito la razón, dependiendo de cómo se lleva a cabo, pero vamos, de ahí a que luego lo exhiba, que es otra historia, pero bueno, al fin y al cabo también es otra cosa que digo, entiendo, por decir, oye, si el dinero de la gente está ahí es porque llama mucho también obviamente el FOMO, la comunidad y todo eso, o sea que al fin y al cabo también es lo que se mueve el dinero de la gente. Y un problema que hay muy grave es que la gente, cuando ha visto el mercado caer, se ha alejado. Sí. En vez de seguir formándose y aprendiendo, es decir, incluso comprar. Entonces, sí. Gente con liquidez de sobra, es decir, alejarse totalmente de los mercados porque ha caído en vez de estar comprando y preparándose para años venideros, cuando se está devaluando en este caso su moneda, como puede ser euro, dólar, es que se está devaluando todo. Dices, ¿qué pierdes? Si vas a tener ese dinero parado, sí. y no lo necesitas. Y al fin y al cabo ahora mismo, o sea, hombre, todo lo que hemos invertido, al fin y al cabo, como están en dólares o están como tal en criptomonedas, pues al fin y al cabo, oye, ahora incluso hasta nos viene bien tener una liquidez en dólares, ahora viendo cómo está esto, o sea, incluso está mejor. De hecho, el que tenga este Bitcoin, como está en la paridad del dólar, se ha beneficiado de la caída del euro. Sí. O sea, es que le ha venido de puta madre. Con lo cual, dices, mejor imposible. Ahí está. Y ya, o sea, tú piensas, teniendo esto en cuenta, ¿piensas que Bitcoin es totalmente descentralizada? Descentralizada, en este caso sí, por el tema de los nodos y demás, pero como guarda correlación directa con la economía personal global, pues se ve afectada de ese modo. Yo es que más que nada porque... Más que nada porque, como te comentaba hace un rato, sigue exactamente los ciclos económicos de forma perfecta. No es como la economía global que, por ejemplo, la crisis la teníamos que haber vivido en 2020 cuando se paralizó el mundo y la estamos viviendo ahora de otra forma y de forma más severa. La cosa es que cuando se ha empezado a adoptar, por así decirlo, Bitcoin y a hablar de ello, es cuando ahora mismo está siguiendo la correlación con el mercado tradicional, lo que antes no, pero eso obviamente es algo lógico. La cosa es que yo comparto un poco la opinión de decir, no es totalmente descentralizada, que lo ha creado no Satoshi, sino un grupo, a lo mejor ha creado un gobierno, o China, mismamente, lo ha podido crear China. Y luego decir, pues como son muy ellos, decir, prohibió Bitcoin y luego me quedo yo con el Bitcoin y lo demás. Pero que es no es totalmente descentralizada, o cualquier criptomoneda que no es totalmente descentralizada, sino que en sí está muy bien distribuida por el tema de los mineros y demás. O sea, comparto esa opinión por el tema de que a lo mejor ha sido un gobierno intentando crear una moneda virtual y de ese tipo y hacer de esa distribución
parte de la gente y de los mineros para hacer esa distribución a ese nivel. Sí, pero es que, pongamos el ejemplo, si a día de hoy China hubiese, por así decirlo, creado Bitcoin, al echar a los mineros estás perdiendo los nodos. Si tú pierdes los nodos, pierdes la potestad para manipularlo. Porque a día de hoy, si tú no tienes el 51% de los nodos, cosa que a día de hoy ya es inviable, tú no puedes manipular, por ejemplo, el máximo de bitcoins que pueden haber o los procesos de los halvings, que es uno de los factores positivos que tiene. O sea, dentro de lo que cabe, sí, pero tiene ese beneficio extra. ¿Y no crees que el gobierno chino tiene ahí mineros a punta pala? No, porque entonces tendría cortes de luz a tope. Porque uno de los problemas es que ya estuvo echando a los mineros de los ciudadanos porque tenía cortes de luz cada 2x3 en todas las zonas del país. Pero también los puede cortar la luz para que ellos se queden parte de... y ellos minen o en otro lado o quién sabe. Pues, si me pongo a mirar tantas teorías y demás, no pararías. O sea, es que realmente no pararías. Al final es, en este caso, mirar a fondo lo que es el proyecto en sí, en este caso la criptomoneda, y si te parece buen proyecto y demás, invertir, que en este caso mucha gente lo hacía por especulación, igual que en otros proyectos de criptos. Pero dices, si a día de hoy el mundo está manipulado como quieren con las divisas, dices, por lo menos voy a intentar jugármela y salirme de un poco del paradigma normal. No, al final tú entras a un mercado de inversión y de la bolsa obviamente para especulativo. Obviamente tú entras, otra cosa es que te quedes porque conoces ya eso. O sea, es como hacer un deporte. Tú dices, ostras, pues ves un deporte, pues a lo mejor empiezas a jugar fútbol porque quieres ser Messi, el nuevo Messi. Pero a lo mejor te empiezas a mantener y empiezas a jugar más a fútbol precisamente porque te gusta el deporte. No solamente por esa expectativa que tú tenías. O sea, es como un poco todo. Es decir, a lo mejor tienes esa especulación de Bitcoin va a llegar a los 100k, pero a lo mejor lo mismo no llega, pero tú te quedas sabiendo que eso, con una estrategia clara, puedes ganar rentabilidad y puedes ganar dinero y puedes tener un plan de ahorro a futuro bastante bueno. Es como todo. Correcto. Esto ya depende de la persona, la mentalidad que tenga. Si es muy cortoplacista, decir que Bitcoin, porque no sé en qué canal el otro día vi que hicieron una encuesta en Instagram y demás, y casi el 40% o así decía que Bitcoin era una estafa y tal. Joder. Claro, si tú vas con el pensamiento a corto plazo de hacerte rico, no es que no te hagas rico, sino que encima te quedas sin capital porque lo pierdes por ir sin cabeza, claro, tú lo normal es que estés 2 o 3 días llorando en la cama y después no quieras saber nada de los mercados. Pero si vas con cabeza, con un pensamiento más a largo plazo, independientemente de, a lo mejor, escucha, que no llega a mi objetivo, pero como dices tú, me ha gustado, soy capaz de ver cómo está el panorama económico y sé que si genero un interés compuesto anualizado durante X años, puedo tener ciertos ahorros cuando tenga 40 o 50 años, cosa que no tendría de normal. Si vas con esa mentalidad, Bitcoin o acciones, cualquiera que más o menos sea una empresa sólida, te sirve. Que no vas con esa mentalidad y compraste Amazon en 3.000 y pico o casi 4.000, pues Amazon es una estafa. Claro. O sea, si pierdes dinero es una estafa, si ganas dinero es una locura eso. O sea, al fin, como todo. La cosa es eso, que la gente entraba pues eso, por especulación, y luego pues ahora mismo quedamos los holders de verdad, los que creemos en los proyectos, los que creemos en la tecnología y los que sabemos que esto ha venido para quedarse al fin y al cabo. Es decir, oye... Sí, porque además, igual que con el tema de, por ejemplo, NFTs y demás, ahí creo que son el 90 y tantos % de los proyectos se han hundido, pero sí, los proyectos reales quedan casi ninguno, ahí siguen aguantando. Obviamente. Esto es lo de siempre, si el proyecto vale la pena y es algo real que puedes llevar tanto en el metaverso como en NFTs que se hicieron para el tema de compra de ropa, para el tema de fiestas, eventos, coño, pues eso tiene una utilidad, eso va a seguir en pie.
pero si no tiene utilidad, que es simplemente una imagen, pues al final va a palmar. Oye. Igual que lo pasa con los juegos, igual que ha pasado con todo. Por eso mismo. Ayer, bueno, hace un par de días, escuché a Johan y dice, oye, los NFTs qué tal, no sé qué, que ahora no escucho nada. Digo, a ver, normal, obviamente, o sea, ¿qué va a haber normal ahora mismo con el NFT? Si la gente ahora mismo no está pensando en invertir en eso. Otra cosa es los proyectos reales los que se están quedando, pero obviamente, pues eso es como todo un boom, pero que los NFTs realmente, pues también van a tener una utilidad. La cosa es que se van a quedar como todos los proyectos buenos, igual que ahora mismo se quedarán los proyectos buenos y los proyectos que no han tenido una comunidad o un fundamental muy fuerte que lo acompañe, pues obviamente van a desaparecer. Es como todo, al fin y al cabo son bueno, son la etapa del mercado, al fin y al cabo, y cómo es la limpieza del mercado. Sí, y era lo que necesitábamos, porque al final esto era un cachondeo. Es que el año pasado, a estas alturas, todo el mundo estaba encima de los mercados financieros y era raro ver a alguien en Instagram que no estuviese encima de los mercados. Ahora nadie quiere saber. De hecho, a mí mismo, si me pongo como ejemplo, a mí cuántas veces tenía todos los días DMs de gente preguntándome dónde invertir, qué cripto comprar. Ahora uno a la semana si llega y dices, pues, acabe un poco la cosa. Yo literalmente empecé a invertir justamente cuando te entrevisté, o sea que ha sido literalmente un año, y en ese año, claro, en noviembre cuando estaba en el pico me apareció una persona, un amigo mío, que decía, oye, ¿y esto cómo va? No sé qué. Yo, ojalá, o sea, porque es una frase, no sé ahora mismo de personaje histórico, que dice, si mi limpiabota está invirtiendo, vendo todo. No me acuerdo cuál era ahora mismo. Pero sí. O sea, es que tal cual, vaya. Sí, además fue tal y cual. Porque además cuando empezó a tocar los 60 y pico otra vez, toda la gente se pensaba ya que nos rompíamos los 72, 75 y demás. Sí. Y después de tocar los 69 apareció China con el tema este de cómo la inmobiliaria está llevando por culo. Grande, creo, Sí, correcto. Y una tras otra, al final ha quedado lo que ha quedado. No, al fin y al cabo, pero si tú veías lo que es, porque obviamente de aquí a un año he aprendido obviamente de análisis técnico, viendo gráfica, vamos, eso me he puesto ya al tanto, de vacío de liquidez, bajista, alcista, de todo. Y claro, ahí ya te pones a decir, oye, que es que literalmente no sé, o sea, cuando ya estábamos en 60.000, claro, la gente creía, nada, esto es un rebote y vamos a subir otra vez a los 5K. Que va, ahí ya había literalmente un vacío así como el tamaño de mi cabeza, que tú dices, eso te empuja para abajo a la de ya. Sí. Y anda que ha pasado varias veces de decir ya de 7.000, 8.000 para abajo y no mires 2 veces que igual es el doble. Ahí está. Bueno, así va un poco lo que es esta historia en fin, del mundo de la inversión, que así es un poco caprichosa, pero así es como, o sea, la cosa, así entramos, así nos mantenemos. Así es más divertido, esto es como todo en la vida. Aquí se demuestra al final el que tiene los cojones y la perseverancia de decir, tanto en tiempos buenos como malos, esto es como el que hace deporte, el que empieza a leer o el que en este caso es emprendedor y empieza con algún proyecto y le está empezando a salir mal. ¿Qué haces? ¿Tiras la toalla ya directamente o sigues con el proyecto y ya no te digo con suerte, sino sigues con el proyecto, le echas los huevos, consigues sacarlo adelante y a lo mejor te jubila, por así decirlo? Sí. Realmente la vida es todo da igual, o sea, puedes mirarla desde la parte negativa y decir, coño, tal, pero o la vida o le echas huevos o al final vas a estar en el mismo punto que todos. Ahí está. Y conviene diversificar los huevos y no ponerlos todos en la misma cesta. Qué bien te ha venido, me lo has puesto a huevo. Y bueno, ya una última pregunta, ya fuera tema del que estamos hablando, siempre últimamente la digo, ya última cosa que haya aprendido de algún vídeo, de algún curso que haya hecho, de algún libro. Puede ser eso, ahora, de algún vídeo, de lo que sea. Pues ahora mismo no sabe decirte la verdad.
Porque lo que estoy leyendo más últimamente es sobre el tema de psicología, porque la psicología dentro de lo que cabe, como me gusta tanto y se puede tirar para el mundo de la economía y emprendimiento, pues la verdad que ahora mismo estoy, por así decirlo, aprendiendo a diferenciar eneatipos. No, eso está ahí. O sea, la persona que dice los eneatipos es como es Villanueva, ¿puede ser? Sí, Eso. Borja Vilaseca. Ah, Borja Vilaseca, eso. Villanueva, me sonaba ahí, Borja Vilaseca. Sí, casi que cuando lo has dicho digo, pero después al decir el completo digo, no. No, pero sí, la verdad que está muy bien y también aprender a conocerse a uno mismo y conocer a las personas más o menos conforme piensan y se mueven alrededor tuyo también marca cómo no manejarlas, sino cómo saber tratar con ellas. Yo ya, a ver, creo que en diciembre o por febrero digo, ostras, voy a volver otra vez a retomar todos los apuntes que había tomado yo de psicología, de programación neurolingüística, de toda esta parte de enfoque, de memoria, todo eso, volver a recordarlo nunca está de más porque es como, ostras, lo tienes interiorizado, crees que lo tienes interiorizado, pero de vez en cuando volver a dar marcha atrás y decir, oye, nunca es suficiente. Sí, porque eso que dices tú a mí, por ejemplo, yo, por ejemplo, la última etapa de 2021, principio de este año, no estaba leyendo. O sea, llevaba ya una época que estaba centrado en diferentes proyectos y demás, y dices, dejo el tema de la lectura a un lado y demás. Y hace 3 meses más o menos volví al tema de la lectura. De hecho, me estoy releyendo algunos libros de los que más me gustaban del tema de psicología. Y es verdad que dices, volver a leerlo, es que encima le das otro enfoque diferente porque ya lo has leído, ya tienes otro nivel diferente y encima aún así te ayuda a seguir progresando. Y dices, esto es una maravilla. Sí, o sea, de hecho, a otra persona que sigo es Rafael Mayor, una persona que se dedica a lo que es mentoría de Amazon. Dice, va, creo que varias veces al evento de Tony Robbins. Dice, haría, y ha preguntado precisamente hoy, creo que en Instagram, ¿haría el mismo curso 2 veces, varias veces? Y es la cosa, digo, nunca me lo había planteado de decir, vuelvo a hacer el curso otra vez. Sí, de hecho es que como tienes esa perspectiva y muchas veces dices, la primera vez depende de lo que sea, de lo que te guste o no te guste, igual no le prestas ni la atención suficiente. Sí. Y esto muchas veces, por ejemplo, lo comparo con las letras, por ejemplo, sobre todo rap, que depende en qué momento sentimental estés o cómo esté tu cabeza, vas a interpretar una frase de una manera o de otra. Pues lo mismo pasa con los cursos, con los libros y demás. Sí. Que depende del momento en el que estés, ¡pam! Igual pasa con la música, depende en qué estado anímico estás, pues lo mismo te llega a la letra o lo mismo dices, pues venga, alegría, todo. A tu Tomorrowland que nos vamos. En fin, pues nada, creo que no sé exactamente cuándo te llevamos, pero más o menos puede ser 1 hora y algo. Después de los problemas que hemos tenido de pasar de una plataforma a otra. Pero bueno, nada, aquí terminado el episodio. Un placer, Sergio, por tu tiempo. El placer es mío otra vez y gracias por invitarme. Aquí estamos. Las redes sociales, ponemos tu Instagram, ¿no? Sí, mismo, sí. Así que nada, ahí que te contacte, la gente que quiera contacte. Bueno, según has dicho, depende de qué momento del mercado, hay más dires que otros, ¿no? Igual empiezan a seguirme ahora y empiezan a hablarme en 2024 si el mercado está subiendo. Lo mismo te encuentras ahí, ostras, yo te seguía hace 2 años, llevo sin verte mucho tiempo. Ahora invertiría mi casa en Bitcoin. Sí, es que va a ser tal cual, ¿eh? Bueno, literalmente va a ser así. Todos lo sabemos. Pero bueno. Pues nada, un placer otra vez. Y nada, espero que a la gente les guste, que os dejen ahí en los comentarios donde lo estén escuchando, ya sea en formato podcast o en YouTube. Y nada, con esto nos despedimos. Así que nada, adiós.